Buenos días a todos otra vez. Mientras esperamos 2-3 minutos más para la gente que se pueda conectar, podéis por favor confirmar por chat o de viva voz si veis la presentación. ¿Alguien que confirme? Venga. Hola, buenos días. Se ve perfectamente, ¿no? Entiendo la presentación. Si es que no puedo escribir. A ver. Se ve perfectamente, sí. Muy bien, perfecto. Ahora también creo, ¿no? El chat está desactivado. ¿El chat está desactivado? Qué raro. No, porque habéis escrito. Bueno, esperamos un minuto y empezamos. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me paráis si no veis alguna cosa o cualquier pregunta podéis hacerla durante el webinar o al final del mismo. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre cómo... Ups, ¿esto funciona o no funciona? Ahora. Bienvenidos al webinar de BSmart sobre cómo aumentar el retorno de la inversión en empresas de alquiler de maquinaria. ¿De acuerdo? La mejora del retorno de la inversión en un negocio de alquiler de maquinaria la podemos conseguir a través de la digitalización de flota. ¿Cómo? A través del aumento de la facturación, a través de la mejora de la productividad y la eficiencia operativa, a través de la reducción de costes y también, obviamente, a través de la mejora del servicio al cliente, ya que podemos conseguir no tener lo que se llaman o lo que nosotros llamamos desfidelizaciones, ¿no? Sabemos que el 72% de los clientes que tienen el 72% de los clientes tienen altas probabilidades de irse a la competencia después de una mala experiencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de digitalización de flotas? Que es a través de lo cual es el vehículo que nos va a permitir aumentar el retorno de la inversión. Estamos hablando de una captura de datos que después trataremos. Estamos hablando, por lo tanto, de un histórico que nos va a permitir demostrar con datos objetivos lo que está pasando con las máquinas. Y estamos hablando de generación de eventos, que nos va a permitir, la generación de eventos, como veréis después, nos van a permitir, saber qué está pasando con nuestras máquinas e incluso pararlas en caso necesario para evitar una avería grave. Y luego, en algo un poquito más avanzado, sería el Business Intelligence, ¿no? O sea, lo que podemos hacer con todos aquellos datos que capturamos, en este caso, para, por ejemplo, en un futuro tener un mantenimiento predictivo.
Problemáticas en flota de maquinaria eléctrica, ¿no? Vamos a hacer primero un pequeño resumen de las problemáticas que nos encontramos tanto en flota de maquinaria eléctrica como diésel, ¿no? Cuando estamos hablando de baterías de tracción o cualquier tipo de máquina eléctrica, bueno, en baterías de tracción encontramos tres problemas, ¿no? O sea, la durabilidad de la batería, ¿no? ¿De qué depende la durabilidad de la batería que se puede reducir? Pues depende de que ésta tenga agua en los elementos, depende de que la temperatura de la misma no supere la temperatura recomendada por el fabricante. También depende de que no se nos produzca corrosión porque nos caiga agua, por ejemplo, en el cofre. Y también depende, bueno, todo esto nos hace variar la durabilidad de la batería, ¿no? Si somos capaces, si me permitís un momento. Un momentito, vamos a cerrar aquí. Ahora, muy bien. Perfecto. Perdón, continúo. Si somos capaces de saber si una batería tiene agua o no tiene agua, de controlar la temperatura, de saber si hay agua en el cofre, etcétera, seremos capaces de conseguir una durabilidad, una duración de la batería mucho más larga y por lo tanto reduciremos los costes. Obviamente, cuando estamos hablando de baterías, perdón, de carretillas, cualquier tipo de carretilla, también una problemática podría ser los accidentes, los impactos, ¿no? Aparte de los problemas que pueden causar a nivel personal, estaríamos hablando también de daños a la máquina, ¿no? Si tenemos una máquina en alquiler y hay un impacto y no se puede demostrar cuándo y cómo ha sido, pues ahí seguramente habrá una pérdida, ¿no? Problemáticas en maquinaria diésel. Falta de combustible. La falta de combustible o de AdBlue puede provocar un problema. Cuando una máquina se queda sin combustible, hay que enviar a un técnico a purgarla. Eso tiene un coste. Tiene un coste en combustible del vehículo, tiene un coste en horas del técnico. Tiene seguramente implicaciones en algunos casos con respecto a la fidelización del cliente, etcétera. El control de temperatura de una máquina. La foto que vemos, después de la del diésel, en la primera línea, segunda columna, esto es un generador de 120 kVA con un valor de 60.000 euros que se ha quemado. En teoría, el generador tiene una protección contra sobretemperatura, pero en este caso estaba en automático. Es un caso real de una empresa que visité yo el otro día. No es cliente nuestro, no tiene digitalización de flota. Entonces lo que pasó aquí es que el generador se fue apagando y se fue arrancando automáticamente hasta que se quemó. Cuando hablamos de máquinas diésel, sobre todo las que cumplen con Euro 6, estamos hablando también de filtro de partículas. El filtro de partículas, un caso típico, es que el operario que lleva la máquina recibe, digamos, la notificación de hacer la regeneración y no la hace. Lo que suele pasar es que cuando recibe la notificación varias veces, siempre creo que son 3 veces, la máquina se para y se produce una avería del filtro de partículas que, bueno, por lo que, por ejemplo, hablaba el otro día con un cliente nuestro, pues comentaba que habían sacado un filtro de partículas que se había colmatado y que no había habido manera de repararlo en 2 semanas, ¿no? Con lo cual, volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a intentar evitar la avería del filtro de partículas por falta de regeneración. Si nos vamos más abajo, vemos el alternador. Es un caso típico. El alternador, si tenemos un generador que está, por ejemplo, situado en un hospital o en alguno de vuestros clientes, cuando el alternador se rompe, la batería se va descargando de manera progresiva y el voltaje de la misma va bajando. Con lo cual dura 2 o 3 días. Hasta los 2 o 3 días
Si no tenéis la flota digitalizada, no os vais a enterar de que ese alternador se ha roto. La pregunta aquí sería si no es más eficiente o si no podría ser más eficiente el detectar que ese alternador se ha estropeado y por lo tanto no está cargando la batería, detectarlo inmediatamente en el momento que deja de cargar y tener esos 3 días para reaccionar, que nos van a hacer, obviamente, reducir costes porque la avería va a ser menor, mejorar el servicio al cliente porque vamos a ser mucho más rápidos y en vez de recibir una llamada del cliente vamos a ser nosotros el que lo llamemos a él, y además vayamos 3 días antes a reparar la avería o tengamos 3 días para reaccionar. Y el último dibujo, que es un poco más técnico, es un poco más de ingeniería, es simplemente para que yo me acuerde de que tengo que comentar el tema de los generadores, ¿no? Los generadores tienen, obviamente también pueden tener algunas de las problemáticas que ya hemos comentado, pero tienen también la problemática de cuando están trabajando con cargas desbalanceadas o cuando están trabajando muy por encima o muy por debajo de su punto de trabajo. Aquellos que tengan generadores entre su flota de maquinaria lo sabrán. Si alquiláis un generador a un cliente y este cliente le carga, le pone todas las cargas en una sola línea, el alternador del generador estará sufriendo. Estamos hablando de una avería de alternador del generador, no del motor, sino del alternador del generador, que por lo que me comentaba el otro día un cliente, sobre unos 6.000 euros en un generador de medio tamaño. Se trata de detectar esas cargas desbalanceadas, de enviar un aviso, como después veremos, vía SMS, vía email, etcétera, e incluso poder parar el generador de manera automática en caso de que se produzca ese desbalanceo de cargas. También nos puede pasar que nos alquilen un generador de 100 kVA y le pidan simplemente un kVA o le pidan 150. En ese caso también el generador, tanto si trabaja muy por encima de su punto de trabajo como si trabaja muy por debajo, está sufriendo. La pregunta es, ¿no sería más eficiente saber que eso está ocurriendo, ¿no? Al final aquí estamos hablando de saber qué está ocurriendo con nuestra flota de máquinas en todo momento, por lo tanto, monitorización remota y acciones automáticas, y prevenir antes que curar, ¿no? Con lo cual vamos a reducir los costes. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta la digitalización de flotas, ¿no? Pues reducir el número de averías y su coste, aumentar la productividad hasta en un 80% en algunos casos. Luego, si queréis, os puedo dar un caso concreto. Este 85% os puedo, si alguien quiere saberlo, le puedo decir de dónde viene. Es un cliente concretamente al que, trabajando con nosotros, ha reducido la revisión de máquinas que trabajan en fin de semana en un 85%. Es reducción de tiempo en una tarea concreta. Aumentamos, a través de la digitalización de la flota, aumentamos la calidad de servicio al cliente, como ya hemos comentado antes, y solucionamos muchísimas averías en remoto. Si, por ejemplo, una máquina que se va a quedar sin diésel, sin gestión, sin digitalización de flota, sin tener la flota digitalizada, se va a quedar sin diésel y vamos a tener que enviar al técnico a repararla. Si podemos detectar que se va a quedar sin diésel, como es el caso de la digitalización de flota, nos permite hacerlo, podemos pararla antes de que se quede sin diésel y por lo tanto podemos evitar la avería y podemos evitar tener que enviarla al técnico. Y obviamente el tema de aumento de la facturación, eso dependerá del modelo de negocio, pero en muchos casos, si tenemos la flota digitalizada, podemos saber cuándo exactamente la máquina está trabajando, qué es lo que está pasando con la máquina en todo momento y por lo tanto podemos facturar aquellos periodos de trabajo que antes no teníamos controlado, incluso en máquinas pequeñas, como después veremos, en generadores de pequeño tamaño. La gestión de flota, creo que tengo una aquí. Básicamente, como en esta slide podemos ver, lo que hacemos es capturar datos de las máquinas y enviarlos a la nube en tiempo real. ¿Y cómo capturamos esos datos? Pues aquí tenemos un dispositivo a nivel conceptual. Es un dispositivo que dispone de diversos módulos electrónicos, entre ellos un acelerómetro de 3 ejes que nos va a permitir detectar impactos. Los 3 ejes me refiero a X y Z, en 3 dimensiones. Diferentes entradas digitales analógicas que nos van a permitir capturar información.
Obviamente, un GPS que nos va a permitir saber dónde está la máquina, una batería de backup que será una batería de respaldo que será mayor o menor en función de la aplicación. Obviamente, el número de entradas o puertos de entrada y salida va a ser diferente en función también de la aplicación. Obviamente, también un módulo GSM o GPRS que nos va a permitir la comunicación vía GPRS y vía SMS, porque además estamos hablando, como decía antes, de un sistema de monitorización y también de control, ¿no? Y también estos dispositivos suelen disponer de RFID, lo que nos permite identificar, por ejemplo, conductores, y disponen también de Bluetooth, lo que nos va a permitir la conexión de diferentes sensores Bluetooth, que en algunos casos son interesantes, ¿no? Porque al final son sensores con una batería de muy larga duración y que básicamente son plug and play. Vemos aquí algún ejemplo. En este caso es un ejemplo de cómo aumentar la vida de una batería de tracción o en flota de máquinas eléctricas. En este caso lo que estamos viendo es una gráfica, espero que la resolución no sea más o menos, se pueda ver más o menos. Estamos midiendo el voltaje de una batería. En este caso es una batería de 48 voltios y como estamos midiendo el voltaje, estamos sabiendo cuándo se producen las descargas y cuándo se producen las cargas. Por lo tanto, el típico caso de que nos llama el cliente y nos dice, oye, tu máquina no funciona, esto es un caso real, tu máquina no funciona, y cuando vamos allí, o cuando el técnico vuestro va allí y se da cuenta de que no la han puesto a cargar, ese caso concreto lo evitáis, porque remotamente podéis saber de toda vuestra flota cómo están las baterías, con lo cual nos llama un cliente, nos dice que la máquina no funciona, lo primero que hacemos es ver si realmente tiene carga la batería o no tiene carga. Y de una manera fehaciente, con datos fehacientes, podemos demostrar lo que está pasando con la máquina, si tiene carga, si no tiene carga, etc. Obviamente, podemos también recibir eventos en caso necesario, como luego veremos. El tema de... Aquí lo que estamos haciendo es midiendo la tensión de batería en una máquina diésel, por ejemplo, podría ser un generador, y si medimos la tensión y disponemos también, como decía antes, de un sistema de eventos que luego veremos, al final, podemos saber cuándo el alternador se ha estropeado. Si cuando la batería está, cuando el alternador funciona, la batería la tenemos a 14 voltios y medio, 15, cuando el alternador falle, ese voltaje irá bajando progresivamente. Y nuestro sistema nos permite detectar diferencias de 1 milivoltio, lo que significa que en 1 voltio tenemos 1000 medidas diferentes, por lo cual tenemos una manera rápida y fehaciente de detectar que un alternador ha fallado y poder parar una máquina antes, por ejemplo, de que se rompa la correa del alternador, etcétera, etcétera. Agua en elementos, ¿no? O agua en cofre. Cuando estamos hablando de baterías de tracción, sí que es verdad que hay sistemas en el mercado que te detectan si hay agua en el cofre o hay agua en el elemento. Pero claro, el problema de esos sistemas es que te dan la información en local, la ve el operario. Y al operario, desafortunadamente, vuestra máquina no le importa, le da igual, él no la paga. Entonces, en mi opinión y en nuestra opinión, ¿dónde tiene que estar la información de si los elementos tienen agua o no tienen agua, o si hay agua en el cofre que está produciendo corrosión o no? Pues tiene que estar en vuestras manos y sobre todo a la flota, ¿no? Entonces, por eso, esos sistemas que hay en el mercado que te aportan esta información en local están muy bien, pero yo creo que no son prácticos a nivel de una empresa que tiene 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 máquinas, ¿no? Entonces, ¿hace falta estar mirando continuamente las máquinas? Obviamente no. ¿Hace falta estar continuamente controlando la plataforma? Obviamente no. Hay sistemas, como digo, la plataforma tiene sistemas de eventos que nos van a avisar y sistemas de históricos que nos van a decir y nos van a permitir demostrar qué es lo que está pasando con una máquina, ¿no? Obviamente también podemos medir la temperatura de la batería, lo cual nos va a indicar si esa batería está sufriendo o no, y la corriente de entrada y salida, la corriente de carga o de descarga en caso necesario. El tema de la detección de falta de... Bueno, en este caso estamos hablando de exceso de temperatura
esto es un caso real, es una prueba piloto que tenemos con un cliente y podéis ver, por ejemplo, que en este caso está midiendo 62,89 grados la temperatura del motor. En este caso también, obviamente, podemos decir, oye, si la temperatura del motor es superior a, por ejemplo, 85 grados, envía un comando de paro y párame la máquina y evita que la máquina se queme. Además, como tenemos un histórico, claro, ¿qué pasa? Que cuando las máquinas se recalientan, a lo mejor un cliente recalienta la máquina, el otro cliente recalienta la máquina, entonces al final es una avería, como digo yo, acumulativa, ¿no? Entonces es muy difícil demostrar por qué la máquina se ha roto o quién se ha estropeado o, por ejemplo, que esa máquina, el motor de esa máquina tenga un problema de junta de culata, ¿no? ¿Quién ha sido, no? Porque es una avería acumulativa. Pero si tenemos un histórico y si tenemos un sistema de alarmas que nos avisa cuando una máquina sube de una determinada temperatura, podemos saber exactamente quién es el responsable de ese exceso de temperatura, ¿no? Por lo tanto, aquí empezamos a trabajar con datos objetivos que nos permiten demostrar cosas de una manera fehaciente y cuando tenemos una conversación a lo mejor con un cliente, pues podemos demostrar de manera fehaciente, no con datos, qué es lo que está pasando. Bueno, en ese caso estamos viendo también el tema de, esto es lo que he comentado antes, el tema del alternador. Y aquí tenemos un ejemplo de configuración de eventos, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos detectando el movimiento de una máquina para detectar un robo. Esto es concretamente un generador. Y podemos ver, bueno, pues detectamos el movimiento con una determinada entrada del dispositivo, etcétera, ¿vale? Podemos hacer una discriminación horaria. Por ejemplo, podríamos decirle al sistema que nos avisara solo de 0 a 24 en fines de semana. Y podemos notificar a través de un sistema, bueno, a través de una alarma sonora en nuestro ordenador, a través de un email, a través de un email, a través de un SMS, incluso poniendo los objetos en la plataforma que luego diremos de un determinado color, ¿no? O sea, al final el sistema nos puede avisar de diferentes maneras, ¿no? Y obviamente, bueno, no lo hemos visto aquí, pero veis que tenéis la pestaña de envío de comando porque nosotros podemos parar una máquina de manera manual, le envío el comando y paro la máquina. Podemos pararla también de manera programada, por ejemplo, párame la máquina el viernes a las 6 de la tarde y pónmela en marcha o habilítamela el lunes a las 6 de la mañana. Pero también podemos parar una máquina en función de un evento, ¿no? O sea, si, como decía antes, ¿no? Si la temperatura de este generador, por ejemplo, pasa de 85 grados, párame el generador, ¿no? O en el caso aquí que hemos visto antes, de aquella empresa que visité el otro día, que se les había quemado un generador porque se había puesto y se había parado, se había puesto en marcha y se había parado de manera repetida hasta que se había quemado, podríamos haber contado, haber detectado la puesta en marcha y el paro, incluso haberlos contado, y si pasan a lo mejor de 3 puestas en marcha en una hora, por decir algo, podríamos haber parado el generador y lanzar una alarma. En las alarmas, obviamente, los SMS, obviamente, se les puede enviar a quien se quiera, ¿no? Al cliente o a quien sea necesario. Tema de grupos electrógenos, ¿no? Tanto grupos electrógenos de gran tamaño como de pequeño tamaño, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Alta temperatura del motor, fallo de alternador, podemos detectar, punto de trabajo incorrecto, cargas desbalanceadas, nivel de combustible, AdBlue, aceite hidráulico, cualquier tipo de presión. O sea, al final cualquier dato del generador puede ser capturado. Nivel de colmatación del centro de partículas, presiones de aceite, agua, etc. En grupos electrógenos pequeños, estamos trabajando, por ejemplo, con Loxamune, con grandes y pequeños también, pero en el caso de los pequeños, además de detectar el tema de robos, hemos conseguido saber cuándo un generador está trabajando y, por lo tanto, poder facturar esas horas que antes no podíamos. Bueno, no solo el tema de robos, sino también el tema de robos. Que además, obviamente, también nos va a permitir tener un control automatizado de las revisiones de mantenimiento preventivo, que antes no lo teníamos. Bueno, obviamente todo el tema de captura de máquinas, generación automatizada de avisos, informes, etcétera, detección del estatus de máquina, por ejemplo, a través de, podemos saber si una máquina está en el taller, o está en preparación, está reservada o está alquilada, etcétera.
al final, por ejemplo, podemos detectar si una máquina está en la delegación o está alquilada, todo esto de manera automática, y en el caso, por ejemplo, de que dispongáis de, vamos a poner 4 delegaciones, pues podríamos saber cuántas máquinas y qué máquinas están en cada una de las delegaciones. Al final, con todo esto, estamos aumentando la productividad porque estamos automatizando todas aquellas tareas que tienen posibilidad de ser automatizadas. Obviamente, cuando una máquina entra en una delegación, hay una burocracia que habrá que realizar, pero eso es otra capa. Pero la parte de saber dónde están cada una de las máquinas, eso es posible automatizar. Vale, bueno, aquí tendríamos un panel de control de la plataforma que nos indica un poco el estado de toda la flota. Por un lado, el estado de los objetos, si se están moviendo, si están primero de arriba abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Si se están moviendo, si están parados, etcétera. Siguiente sería un gráfico de queso que nos indica los eventos que hayamos configurado. Tema de mantenimiento, que es muy interesante porque con un vistazo rápido nos puede dar una idea de cómo está nuestra flota a nivel de mantenimientos. El tema de tareas, el sistema tiene un sistema de gestión de tareas. ¿Vale? Y bueno, el tema de robos obviamente también está controlado. Tenemos un dispositivo concreto para tema de robos. Y aquí tenemos algunos de los dispositivos que se utilizan, ¿no? de dispositivos sencillos con una sola entrada o un par de entradas hasta dispositivos incluso con CAN bus que nos permiten capturar datos de CAN bus de máquinas o de vehículos. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco también lo que comentábamos al principio, ¿no? Estamos hablando de recogida de datos de máquinas, esos datos van a una plataforma en la nube y a partir de ahí nosotros podemos conectar esa plataforma con cualquier otra plataforma pues, de gestión de alquiler, de gestión de mantenimiento, cualquier ERP, incluso Business Intelligence, como digo, que en un futuro nos permitiría, por ejemplo, tener datos que nos permitirían hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Bueno, en principio ya estamos. No sé si al final nos lo hemos ventilado en media hora. No sé si hay alguna duda que tengáis, alguna pregunta, alguien que quiera ver algún caso concreto. Damos un par de minutos si alguien quiere preguntar alguna cosa y si no, lo daríamos por finalizado. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda en nuestro webinar. Y para cualquier cosa nos tenéis en nuestra página de LinkedIn o en nuestra web, a través de nuestra web podéis comunicaros con nosotros. Muchas gracias y que tengáis una buena semana. Hasta luego.